Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 6, la simiente de Abraham. El autor de esta semana se enfocó en ese aspecto del pacto que todavía no habíamos entendido muy bien, que es acerca de la simiente. Acuérdense que Dios le había dicho a Abraham que de su descendencia, de su simiente, haría una nación grande y a través de esa misma simiente vendría la bendición a toda la humanidad. Hemos estudiado ya ese aspecto del pacto. Pero ¿qué significa entonces? ¿Cómo se desarrolló esa simiente en la historia de la humanidad? ¿Y por qué en estos momentos nosotros deberíamos de considerarnos todavía simiente de Abraham? Y eso es lo que el autor trató de explicarlo durante esta semana. Así que vamos a ir rápidamente al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Es una pregunta que nos hicimos durante esta semana. ¿Qué de especial tenía el pueblo de Israel? ¿Ok? Dios había dicho, voy a hacer de tu descendencia una nación grande. La primera parte del cumplimiento de este pacto se llevó a cabo específicamente con el pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones. El autor mencionaba que ciertamente en la época en que surge el pueblo de Israel, habían otras naciones que quizás eran todavía más avanzadas, eran quizás todavía más poderosas. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía algo especial para Dios. ¿Qué era? Y es lo que pudimos concluir esta semana. ¿Qué era lo que tenían especial el pueblo de Israel? ¿Eran más santos? ¿Eran más inteligentes? ¿Eran más sabios? ¿Eran más ricos? ¿Eran más poderosos? ¿Qué tenían? ¿Saben qué? No tenían nada. Dios los había escogido por gracia, porque Él quiso escoger ese pueblo, porque fue su iniciativa tomar ese pueblo y señalarlo para que fuera una nación grande, una nación apartada para Él, una nación santa. Acuérdense que santo es un sinónimo de ser apartado. Así que el pueblo de Israel iba a ser apartado por Dios. ¿Por qué? Porque Él quería. Eso es algo muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque no necesitamos tener ningún atributo especial para caer en gracia con Dios. No necesitamos tener nada especial para agradar a Dios. Así como estamos en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, para Dios eres único e incomparable. Y cuando Él deposita tu gracia sobre ti, entonces eres merecedor de todas esas bendiciones solamente porque Él lo quiere. Entonces el pueblo de Israel recibía de Dios esa gran trascendencia que ser el pueblo escogido. El versículo que acabamos de leer decía de manera literal, te he escogido para que seas un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Eso es algo que hay que distinguir de manera especial. El pueblo de Israel se iba a distinguir por su sacerdocio. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, la única forma de acercar al pueblo, a la humanidad con Dios, era a través del sistema de sacrificios que simbolizaban o preparaban la mente de las personas y de las naciones para el sacrificio único de Cristo. ¿Okay? ¿Quiénes eran los encargados de recibir esas instrucciones, esos sacrificios? Era el pueblo de Israel. Así que era un pueblo de sacerdotes. Y no solamente en ese componente especial de poder acercar a las naciones a conocer a ese Dios que a través de los sacrificios ejemplificaba la gracia poderosa por el perdón de los pecados de la humanidad, sino también que el componente especial del pueblo de Israel era que iba a reflejar la gloria de Dios. Y reflejar la gloria de Dios implicaba que su carácter fuera transformado por Dios para reflejar ante las naciones también cómo era Dios. Acuérdense que Dios es amor, Dios es justo, Dios es benevolente. El pueblo de Israel iba a ser justo, era amoroso, era benevolente. ¿Por qué? Porque iba a reflejar esa relación íntima que iba a tener el pueblo de Dios, el pueblo de Israel con Dios. Iba a lograr que en un momento dado todas las naciones se sintieran atraídas hacia ellos. No solamente por el sistema de sacrificios, sino también por la forma en que ellos se comportaban. Ser un ejemplo de santidad, y esa santidad, porque acuérdense que estaban íntimamente ligados a Dios, esa santidad iba a instruir al mundo en todos los principios del Evangelio. Así que era una misión muy grande y muy especial la que tenía el pueblo de Israel. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Acuérdense, no tenía ningún atributo especial el pueblo de Israel. Por gracia Dios lo toma para que pueda reflejar su gloria. En estos momentos, Dios te está tomando a ti también. ¿Qué atributo tienes? Ninguno. ¿Y qué es lo que quiere? Que tengas una relación con Él para que al final puedas reflejar su gloria también. Y a través de eso atraer a las personas, no a ti, porque tú no eres importante en este sentido.
lo que es importante es que a través de ti ellos van a conocer a Dios. Así como el pueblo de Israel, a través de ese pueblo, todas las demás naciones se unirían y poco a poco sería una nación mucho más grande. El cumplimiento de la promesa con Abraham se cumpliría inevitablemente. Vamos a ver el siguiente versículo, por favor. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí hay algo especial que tenía este pacto que quizás no tienen otros pactos que Dios había hecho. ¿Okay? Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería grande de manera esplendorosa, que la gracia de Dios se reflejaría a través del sacrificio de Cristo. Pero también que esa primer simiente que estamos hablando del pueblo de Israel heredaría una tierra especial, una tierra que sería una bendición para ellos. Un lugar en el cual ellos prosperarían, en el cual ellos se desarrollarían. Es más, el plan de Dios con el pueblo de Israel al entregarle esa tierra era no solamente que tuvieran un territorio, sino que pudieran ampliarlo cuando las demás naciones se fueran uniendo. De tal manera que la tierra de Dios se convertiría, como en un principio era, a todo el mundo. Eso era muy especial. Cuando Abraham recibe esa promesa de recibir una tierra, él no la vio. Pero hasta los tiempos de Josué y Moisés, ellos sí recibieron, 400 años después, recibieron el cumplimiento de esa tierra, una tierra esplendorosa, una tierra especial para que ese pueblo habitara. Qué bonito es que Dios nos otorga de manera especial cosas materiales, porque ciertamente era un lugar próspero, había mucha abundancia de vegetación, había mucha tierra fértil, había animales, incluso había pueblos que ya estaban viviendo ahí, pero que se unieron al pueblo de Israel. Qué interesante es entonces que Dios tenía un plan especial que se materializara también con el bienestar de las personas. Ahora, esta parte del pacto, a diferencia de las otras partes del pacto, era condicionada. Y es algo que tenemos que entender, porque a veces nos confundimos un poco con respecto a la forma de actuar de Dios. Dios establece un pacto con su pueblo. Él dice, por gracia te voy a tomar y te voy a hacer que tu descendencia sea una nación grande. Te voy a dar una parte, una tierra especial para que habites, pero esa tierra la vas a mantener mientras cumplas tu parte del pacto, que es obedecerme a mí, mantenerme como tu prioridad, como que darme en primer lugar en todo. El día que tú te apartes de mí, no porque yo quiera que te apartes de mí, sino porque tu desobediencia va a hacer que te apartes de mí, entonces esa tierra no será para ti. Era un cumplimiento condicionado del pacto de la promesa. Lo mismo vimos en el tiempo de Noé. Si Noé cumplía su parte de la promesa de edificar esa arca, de subir y entrar a esa arca, entonces él se salvaría. Pero siendo cumplida ese pacto, entonces ¿qué pasaría con Noé y su familia? Inevitablemente tendrían que morir por el diluvio. Lo mismo estaba sucediendo. Si ellos obedecían, según Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, recibirían bendición y prosperarían en la tierra. Y eso se vio mucho en el Antiguo Testamento. Vamos a leer de líneas, hermanos. Cuando ustedes estudien el desarrollo del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que mientras el rey obedecía y cumplía los mandamientos de Dios y el pueblo obedecía a su rey, y entonces ese pueblo se mantenía en armonía con Dios, la tierra prosperaba, había bendición. Cuando el pueblo de Dios desobedecía, venían sequías, venían problemas, venían dificultades que estaban directamente con la tierra o eran invadidos por otros pueblos. Además, el cumplimiento de esa promesa de obedecer los haría cabeza de naciones. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel estuviera en la cúspide, porque ellos eran su sacerdocio, su real sacerdocio, su nación santa. De tal manera que todos los otros pueblos tomarían como referencia al pueblo de Israel para también desarrollar su vida. Qué interesante es esto. Ahora, si ellos no obedecían, según Deuteronomio 28, 15 al 68, entonces, ¿qué pasaría? Recibirían maldiciones y serían expulsados de la tierra y además serían conquistados por otras naciones. Qué gran contraste en el sentido de que Dios otorga su amor hacia la humanidad. Sin embargo, en esta parte del cumplimiento del pacto, específicamente con el pueblo de Israel, tendría que mantenerse siempre en el cumplimiento de su pacto, siempre en la obediencia, siempre en una relación personal con Dios. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, las maldiciones caían. No como porque Dios se estuviera vengando, porque Dios no se venga, Dios es amor, sino porque ellos sabían que mantenerse del lado de Dios implicaba sacrificios. Un sacrificio que tiene que ver no solamente con
tratar de hacer las cosas bien, sino que cumplir las cosas bien, hacer las cosas que Dios quiere. A veces contra tu propia voluntad, contra tus propios deseos. En estos momentos, Dios también tiene esa misma relación contigo. Dios no está diciendo que tu enfermedad que te ha caído, no está diciendo que tu problema que tienes es consecuencia de tu desobediencia. Dios te está diciendo que si te mantienes fiel a Él, las dificultades que vayan a caer solamente van a pasar sobre ti, pero no te van a destruir. Cuando tú estás apartado de Dios, las calamidades que caen sobre ti sí te van a destruir. ¿Por qué? Porque estarás separado de Dios, no porque Dios se haya separado de ti. Si no cumplían su parte del pacto, entonces las promesas se anularían y entonces ellos perderían su tierra, y eso sucedió. Porque durante muchos años en la era moderna, el pueblo de Israel también perdió su territorio. ¿Cómo es Dios cuando cumple sus promesas? Así que no podemos tomar a la ligera los pactos con Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía en el siguiente pasaje de Profetas y Reyes, página 13. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Entonces Dios quería que este destino glorioso del pueblo de Israel se cumpliera precisamente en esa nación. Ellos no quisieron, y es por eso que en el énfasis de la parte medular de esta lección es cuando desobedecen a los señalamientos del pacto. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. El pacto eterno está basado en una relación entre Dios y las personas. El autor de estos libros solamente podía ejemplificarlos con relación a una relación matrimonial. Está hablando de la desobediencia de la esposa, de la infidelidad de la esposa, acarreaba maldición sobre esa relación de pacto matrimonial. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel ante la persistente deslealtad de Israel. Acuérdense, Dios mandaba profetas, hablaban mensajes eternos, el mensaje glorioso de Dios. El pueblo de Israel obedecía en parte, pero después de un tiempo se olvidaba de su pacto y caía en apostasía. Y después había un periodo de arrepentimiento y luego otra vez mandaba profetas Dios y volvían a cambiar. Entonces volvían a caer una y otra vez. Todo el Antiguo Testamento está señalado de testimonio de ese pueblo infiel. Las maldiciones asociadas entonces a la ruptura del pacto que vimos en la parte anterior se cumplían en el pueblo de Israel. Una y otra vez ellos negaban a Dios. Llegaron a tal punto que cuando el Mesías apareció en esta tierra, el cumplimiento ya del pacto final con Abraham, con la humanidad, ellos lo rechazaron también. Si Noé hubiese rechazado a Dios, hubiese perecido en el diluvio. Cuando Israel rechazó obstinadamente a Dios y tampoco aceptó al Mesías, entonces perdió su estatus de pueblo elegido. Así que en estos momentos el pueblo de Israel como nación ya no es la nación santa que el Señor había determinado para que cumpliera su pacto, aun cuando ellos todavía creen que son. Y eso es algo muy especial. Quiero que tengamos atención en esta parte, porque me gustó mucho el comentario del autor. Nosotros pensamos que ya por estar dentro de lo que creemos que es el pueblo de Dios en estos momentos, ya con eso es suficiente para obtener la seguridad de la salvación. Hay que entender esto. El Señor sigue cumpliendo sus pactos. Él dice, yo voy a mantener mi pacto contigo, voy a dar mis misericordias, voy a otorgar mi gracia hacia ti, te voy a otorgar la vida eterna. Pero tú puedes perder la vida eterna cuando desobedeces reiteradamente a Dios, cuando Él una y otra vez te está pidiendo que cumplas sus mandamientos, te está pidiendo que entres en su pacto, que entres en su relación con Él, y tú obstinadamente, tal y como lo hizo el pueblo de Israel, te olvidas de Dios y entonces piensas que aún Dios te va a seguir perdonando siempre. Hay que entender algo. El Señor va a mantener tu relación contigo, pero si tú ya no quieres oír su voz, poco a poco vas a dejar de escuchar
ese señalamiento, esa voz en tu conciencia que te dice que lo que estás haciendo está mal, que está ofendiendo a Dios. Cuando tú dejas de escuchar esa voz, entonces ten la seguridad que ya ese pacto con Dios se ha roto completamente. Y así que no tienes ya la seguridad de la vida eterna. Y tendrás que hacer un análisis de tu vida para ver en qué aspecto estás fallando. Entonces el Señor sigue manteniendo esa relación contigo, pero tienes que permanecer en Él. Tienes que hacer que ese pacto se convierta en una forma de vida. Porque el pueblo de Israel pensó que únicamente como ya era elegido, como ya era una nación especial, ya con eso era suficiente y dejó de lado la obediencia. Y eso acarreó entonces su maldición. Y en estos momentos ese pueblo ya no es bendecido tal y como Dios lo había señalado. Así que vamos a avanzar ya a la parte final para que entendamos. Vamos a ver lo que dice el versículo de Romanos capítulo 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es algo muy bonito de lo que estudiamos esta lección. A pesar de que el pueblo de Israel falló, a pesar de que ese cumplimiento del pacto no se logró en ese pueblo, en esa nación específica, aún en ellos, dentro de toda la historia que encontramos del pueblo de Israel, existen personas que sí entienden el pacto, sí entienden la necesidad de hacer de su parte para cumplir el pacto. Así que ese pequeño grupo de personas se le puede llamar un remanente. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, Daniel y sus amigos dentro de Babilonia, aún en la cautividad, fueron ese remanente de Dios. También, por ejemplo, 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. Un etíope que salvó a Jeremías de la muerte. Y como él encontramos muchos más ejemplos en la Biblia de remanentes, de personas consagradas a Dios, personas santas que han apartado todo para Dios. Aún dentro de la apostasía de la nación en conjunto, ese pequeño remanente mantiene el pacto. Y mientras ese pequeño remanente mantuviera esa relación, Dios seguiría manteniendo ese pacto con su pueblo. Qué bonito es eso. Ahora hay un remanente espiritual. En estos momentos ya no hay una nación específica en la cual el Señor pueda decir, esta es mi nación, este es mi pueblo santo. Ahora esa bendición se ha transmitido a todas las naciones, a todo el mundo. Ya no hay distinción. Pero dentro de todas esas bendiciones que Dios acarrea sobre aquellos que quieren mantener un pacto, hay un grupo de personas que debe de mantenerse fiel. La función de este remanente entonces es contagiar el amor de Dios a los que los rodean. Son los testigos fieles de Dios en el mundo, oyen la voz del Salvador y le siguen. En el caso de seguir las enseñanzas divinas de Jesucristo, entonces nosotros estamos cumpliendo ya nuestra parte del pacto. Somos ese pequeño grupo que tratamos de obedecer a Dios, de cumplir los mandamientos con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Entregar entonces nuestra vida a Cristo hace que nosotros tengamos esta relación nuevamente y ahora seamos considerados simiente todavía de Abraham. El Antiguo y Nuevo Testamento te señala al pueblo, a aquel pueblo espiritual, a aquellos tipos de aquellas personas que se han entregado a Dios, a Jesucristo, como el remanente espiritual, la simiente de Abraham. Ahora somos considerados simiente de Abraham. Es por eso que es muy importante lo que dice el siguiente versículo para terminar. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En estos momentos existe la simiente espiritual, existe el pequeño remanente de Dios. Esa simiente espiritual va a reflejar los mismos atributos que Dios quería para el pueblo de Israel. Va a reflejar su carácter, va a aceptar el sacrificio de Cristo, va a llevar a otros las buenas nuevas de salvación y a través de su carácter, escuchen muy bien, no a través del cumplimiento de los ritos, porque en estos momentos podemos encontrar iglesias que están enfrascadas en el cumplimiento de los ritos, en el guardar estrictamente el sábado, en guardar estrictamente los mandamientos a costa de los propios deseos humanos. Que hay que entender esto, esa forma de vida, esa forma de religión no es la que va a atraer a las personas a Cristo. Esa forma de religión va a hacer que las personas se mantengan en la iglesia solamente porque quieren no perder el estatus de considerarse pueblo de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para su humanidad, así como no quiso para el pueblo de Israel. Dios quiere que nosotros reflejemos su amor y su misericordia, que en nosotros el carácter sea transformado a semejanza de Cristo. La herencia prometida es el mundo. En estos momentos nosotros vamos a obtener una nación, un territorio, un pueblo.
Nuestra herencia es la vida eterna. Nuestra herencia es un mundo nuevo, un mundo que será restaurado para que nosotros podamos habitar junto con Dios. Entonces, mediante el bautismo, nosotros adquirimos el derecho a participar de las promesas hechas a Abraham. Para los que están revestidos de Cristo, entonces, no hay distinción alguna, ni de nacionalidad, ni de estatus, ni de raza, ni de sexo, según Gálatas 3:28, el versículo que analizamos esta semana. ¿Quieres pertenecer a este remanente espiritual? ¿Quieres ser esa simiente espiritual de Abraham y que así como dice Gálatas 3:29, seas considerado yo parte de ese pacto que Dios estableció con Abraham? Entonces tienes que empezar a reflejar el carácter de Dios en tu vida. Tienes que atraer a otras personas a Cristo, no a ti. Deja de lado tu egocentrismo, deja de lado pensar que porque ya eres parte de este pueblo escogido, ya eres parte de la iglesia verdadera, según Apocalipsis, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, ya eso es suficiente. Entiéndelo, tienes que reflejar a Dios en todos tus actos, en tus pensamientos, en tus intenciones. Es difícil porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra envidia, nuestra corrupción, hace que nos olvidemos de esa parte esencial en la relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero eso es lo que Dios quiere. Y conforme tú contrastes tu naturaleza pecaminosa con la santidad de Dios, poco a poco vas a ir aceptando tu necesidad de un Salvador. Y cuando entiendas que solamente Cristo puede transformarte, entonces te vas a entregar completamente a Él. Y entonces sí, muchas personas serán atraídas a Cristo a través de ti. Quiero terminar con lo que dice el Hereje de Fight en Fight Life del 25 de octubre. Si hemos de llegar a poseer la herencia celestial, la sustancia gloriosa y eterna, debemos entrar en una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo para guiarlos hacia el cielo. Debe ser parte del cielo sobre la tierra, alumbrando con luz divina el sendero de las almas en tinieblas. El ángel de White nos lo aclara de manera portentosa. Nosotros vamos a reflejar el carácter de Dios, y ese carácter de Dios es el que va a alumbrar a la humanidad y es el que va a hacer que se entreguen a Él. Si tú quieres entrar dentro de ese pacto, estás en el momento de hacerlo. Si tú estás ya poniendo en práctica estos consejos que hemos estudiado durante este trimestre, alabado sea el Señor, estás cumpliendo tu parte del pacto. Todavía hay más cosas que entender, pero hasta este momento creo que ha sido claro cómo Dios estableció el pacto con Abraham, y que si tú quieres considerarte simiente de Abraham, tienes que permanecer en Cristo. Vamos a orar para terminar el repaso de esta lección. Nuestro Dios, gracias te damos por la bendita oportunidad de considerarnos todavía parte de la simiente de Abraham. Queremos honrarte y queremos glorificarte a través de nuestro carácter, que a través de esta forma de entregarnos a ti, de permanecer en ti, las personas se acerquen a ti también. Y de esta manera ellos encuentren también la salvación. Ayúdanos para obtener ese premio supremo que es la vida eterna y este mundo restaurado. Acompáñanos por favor y cumple tus promesas en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, tengan un muy feliz sábado.